Notas al pie. Hoy, Natalia Smirnov. Bueno, tenemos a nuestra invitada el día de hoy, Natalia Smirnov. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos, una gran directora de nuestro cine, del cine argentino. Y déjame remontarte un poco hacia los comienzos, hacia el origen, a donde sentís que fue el comienzo de esta búsqueda por búsqueda cinematográfica, si se quiere, y contanos como un poco cómo fue ese inicio y cómo fuiste transitando este camino. Bueno, inicio de estudiante o de directora, decís vos. El inicio que vos sientas que vos dijiste, a partir de acá decido ser directora de cine. Mira, es interesante porque directora de cine tuve dos inicios. Uno fue, yo estudié ingeniería, tenía 21 años y sentía como que tuve un accidente de auto donde casi sentí que había matado a alguien, que en realidad no era así, pero una moto me chocó y voló y hubo un segundo donde yo creí que había muerto. Y, y a los 6 meses fue que me anoté en la FUC y entonces empecé a estudiar cine. Y en ese momento creía que iba a dirigir más o menos pronto. Pero después que terminar la FUC, que hice mi corto, ya en la FUC empecé a trabajar de asistente de dirección muchísimo y después seguí todo en un camino de casting y dirección, en publicidad y en cine, y en largos, trabajando mucho con Lucrecia Martel, con Fabiana Discornia, que fue para mí como un camino de aprendizaje muy, muy grande, y después, bueno, con Jorge Gallero, Pablo Trapero también trabajé. O sea, trabajé con muchos directores, pero sobre todo en ese momento creía que no quería dirigir necesariamente. Y después, cuando tuve mi primer hijo, sentí que algo nuevo empezaba y que ese tiempo de asistente había terminado. Y Jorge Gallero me regaló Haciendo cama adentro, venía una saga de películas así, una detrás de otra, y con muy poco tiempo y vida. Y me regaló una lapicera y me dijo, dejate de joder, ponerte a escribir. Y ahí 2 meses más tarde nació Rompecabezas. Así que ese Bueno, fue el segundo inicio. ya que lo mencionas, déjame adentrarnos un poco más en Rompecabezas, ¿no? Tu obra prima, tu gran obra prima. Ayer hablábamos con mi compañero, con Rodrigo, y decíamos, ¿quién podría tener una primera película que sea Rompecabezas, ¿no? Hay un gran trabajo de atrás donde vos hablas de organizar las piezas de una vida, este concepto de rompecabezas. Y en una de tus entrevistas, vos decís, te cito textualmente, que el personaje de María del Carmen tiene elementos míos, de mi madre, de algunas amigas mías, que hablas de que las mujeres tienen una manera de pensar que no es lineal. El personaje es un personaje muy detallista, algo eniñada, y se deja envolver por el juego de armar rompecabezas. Contanos un poco cómo fue esta creación, este gran concepto de lo que fue rompecabezas. Mm. Bueno, lo bueno de las óperas primas es que uno las piensa mucho tiempo, ¿no? Que surgen de un lugar inicial y uno no tiene nada que perder. Por eso, siempre que puedo, trato de ayudar mucho a que se sigan haciendo óperas primas, que se apoye a las óperas primas, porque entiendo que es fácil que salgan mal, pero entiendo que también hay un terreno de libertad que es muy difícil conservarlo una vez que uno ya hizo una película, ¿no? Porque no hay nada que perder, porque, o sea, si una ópera prima te salió mal, vas a tener el peso de que te salió mal. Y si una ópera prima te salió bien, tenés el peso de que te salió bien. En cambio, en la ópera prima no está nada de eso, es un juego, es como, bueno, total, pase lo que pase, y a su vez venís de haberla pensado mucho, de haber explorado mucho. Yo Rompecabezas estuve desde ese sueño, esto que cuento con Jorge, que fue en el 2004, creo, yo la filmé en el 2009. O sea, pasaron 5 años donde el guión en el 2004, ya más o menos la primera versión, que fue como en octubre de 2004, a la que fue la versión de filmar, no varió tanto. Fue un proceso de maduración y de encontrar el dinero y demás. Y realmente tuve un sueño y me salió muy madura al lado de otros proyectos. Pero también tenía una libertad que después es difícil tener esa misma, ¿no? Pienso que ahora
a mis casi 50 por ahí puedo tener más de vuelta. Pero quiero decir, como que me parece que uno tiene que transitar mucho para volver a ese espacio tan, tan libre. Rompecabezas se trataba de, era madre hacía 1 año y medio cuando la empecé a escribir y tenía que ver con volver a jugar, volver a recuperar el juego en mí eh, al jugar con mi hijo y a su vez empezar a mirar, al empezar a ser madre, tener que mirar a mi madre y cómo había sido y de repente entender esa dimensión. Me parece que es muy difícil cuando todavía no sos madre o padre, y bueno, igual hay gente que no lo es, igual lo logra de otras maneras, pero traspasar de ser hijo a padre, ¿no? O madre. Y, y Rompecabezas habla de ese tránsito, de yo convirtiéndome en madre y recuperando lo que uno pierde con la adultez, de alguna manera, y que los hijos son ese puente hermoso, a volver a jugar, a todo. Y después otra zona que estaba basada, que eran mis angustias existenciales de los 19, de los 29, donde, bueno, la pasaba bastante mal y agradezco ya no estar ahí. Y en esa época tenía una sensación de vacío pleno. Eso, Rompecabezas fue como hablar de algo que para mí sí es súper profundo e interesante, y es que todo el tiempo nosotros ocultamos el hecho de que nos vamos a morir, el hecho de que la muerte puede suceder dentro de 5 minutos, y las angustias existenciales, esas que están profundas, se mitigan, se suavizan con la rutina y con el juego. Cuando uno juega, como si creyera que de alguna manera con eso las exonera, la saca. Entonces uno es totalmente pleno en ese momento. Y algo de eso está basado en Rompecabezas, ¿no? También. ¿Cómo fue el trabajo de esa estética tan particular, de esos colores tan que parece todo el tiempo una cosa muy, yo lo decía María, una juguetería visual, que todo el tiempo estamos en un entorno que de alguna forma nos transmite juego desde la imagen, no solo desde lo que está pasando con el rompecabezas en sí? Entonces, preguntarte eso, más que nada, ¿cómo trabajaste esa estética con los técnicos vos como concepto? Bueno, trabajamos bastante con María Eugenia Suero, que estuvo también en Cerrajero y me ayudó en el diseño en La Afinadora, pero bueno, está con su película y es, bueno, mi mejor amiga, o sea que es alguien con quien comparto muchas cosas. Ahora estamos haciendo un seminario juntas. En fin, había algo en ese momento muy fuerte para mí, que había hace no tanto tiempo visto a Tim Burton, y como un juego un poco desfasada a la realidad, por ejemplo, en pensar que la cantidad de platos no era la natural en la pila de platos, toda la estética eran estos manteles con mucho rococós y flores y qué sé yo, y todo, había una cantidad de elementos que estaban exagerados levemente, o sea, corridos levemente del naturalismo. Hay mucho miedo con el costumbrismo en general, y hay mucho abuso del costumbrismo, porque suele el costumbrismo caer tal vez en zonas cliché, y a mí me encanta me encanta la esencia de poder narrar algo de lo cotidiano, pero entender que no existe lo cotidiano y que las realidades son múltiples es como una parte esencial, ¿no? No necesito una ciencia ficción, me parece que con simplemente pensar un punto de vista o un narrador y que ese narrador varíe con esa mirada. En ese momento una de las claves que usamos con Bárbara Álvarez, la DF, era que nada tuviera azul. Entonces, inclusive de la imagen le quitamos el azul y eso cambia la paleta de colores en general. Esto lo pensamos estéticamente como con el cuento de hadas. Hay algo de Rompecabezas que podría ser un cuento infantil, ¿no? Como la princesa que conoce al millonario, no sé, el príncipe en el castillo y va. Y había algo de ese cuento que me gustaba. Y un poco con eso, o sea, para sacarlo del costumbrismo, del realismo más pleno, esta paleta de colores virada al amarillo, sacándole el ingrediente azul.
Sabes que también otra cosa que podemos, ya nos vamos trasladando a otra de tus películas, ¿no? Esta fascinación que vos tenés por narrar con tanto detalle, con lentes que muchas veces van a algo muy concreto. eh, y El Cerrajero creo que también es una película que abunda mucho en los detalles y sobre todo también más allá de esta forma de que vos tenés, que tenés con tu equipo de plantear esa narración, también es interesante el concepto este de que un cerrajero se metiese en la intimidad de las personas justamente a través de una cerradura, ese discurso lindo simbólico de cuál es el medio para entrar. ¿Querés contarnos un poco cómo fue también toda esa creación y ese nacimiento de esa película? Bueno, el cerrajero nació todavía un poco antes de filmar Rompecabezas. Yo estaba con mi hijo, este que cuento, ahora ya más grande, y él se había ido a dormir a lo de mi mamá y yo lo tenía que ir a buscar. Me despierto un domingo a la mañana en un PH en San Telmo donde yo vivía y, y no, y no abre la puerta y yo no podía entender por qué no abría la puerta. O sea, como que tenía unas cerraduras que yo no había dejado, y, y entonces de repente me veo en un patio de un PH encerrada, sin poder salir, y empecé a llamar gente que viniera para tratar de abrirme, que tuviera otra llave para tratar de abrirme, hasta que era un domingo al mediodía, y entonces hasta que llegó un cerrajero, finalmente, después de 5 personas que estaban todas ahí afuera, mi mamá con mi hijo, una amiga que tenía la llave, con el cerrajero, y en 5 minutos le abrió. Y yo, cuando estaba sentada en ese patio tratando de abrir, pensaba todo el tiempo, qué fuerte que debe ser para... O sea, cuando este cerrajero abra la puerta, va a ver toda mi vida, va a ver mi hijo chico, pero que estaba del otro lado de la puerta con mi mamá, con mi amiga, y a su vez por qué las puertas no era la primera vez que se trababan como las cerraduras en SPH, que era en San Telmo de 100 años y demás, pero ¿qué pasa que se cierran, que se traban mucho más en sábado o después de las 8 de la noche, cuando sale mucho más caro un cerrajero? ¿Y qué pasa cuando un cerrajero además suele llegar en situaciones muy íntimas y de repente entra hasta, porque a veces se cierra un baño, ¿no? O una puerta, y en el medio de todo eso empezó el cerrajero. Eh, a mí me pasa muchas veces que escuchando, cuando hacía casting, era directora de casting, escuchaba muchas veces, cuando estábamos viendo con el director, yo había visto ese casting, lo había tomado, etcétera, pero cuando lo veía con ese director lo veía de otra manera, como que sentía la sensación de la mirada de ese director viéndolo juntos, antes de que él me lo dijera. Es algo que me pasa bastante seguido, pero como esta sensación de que te llegue lo que el otro está pensando, ¿no? Tal vez es una fantasía de uno, porque por ahí uno inventa lo que el otro está pensando, pero una sensación como, puedo adivinar lo que el otro piensa. Y de ahí un poco mezcla de mi cerrajero, y esto surgió el cerrajero. Después vamos a hablar de tus tres películas y después vamos a hablar de unas líneas un poco más generales en cuanto a tu forma de filmar. Digo, para que no parezca que las abandonamos muy pronto, pero No, no. queremos también llegar a las tres y después hacer unas preguntas que sean más específicos de tu forma de trabajo. Así que aquí le doy el pie a mi compañero Nicolás. Bárbaro. Y bueno, hablábamos de Rompecabezas y del cerrajero, y también queríamos mencionar La afinadora de árboles, esta obra que también, en alguna forma similar a las anteriores, cargada de simbolismos, bastante cargada de simbolismos y de esos mensajes quizás no dichos del todo, pero que dejan a la libre interpretación. Contanos también un poco cómo surge esta idea y cómo se fue trabajando. Creo que La afinadora fue la película que más varió de la idea inicial a cómo llegó. Tiene que ver con mi mudanza a Mashwit, tiene que ver con pasar de la ciudad al campo o a la naturaleza, si bien, bueno, Mashwit ya no es campo, pero bueno, lo era por ahí un poco más cuando me mudé. Y cuando todavía no había filmado El Cerrajero,
estábamos con Erika Rivas, que vivía por acá cerca, y que vive, va. Y nos empezamos a juntar para tratar de improvisar rápido una película en ese momento, como que esa era la idea. Y empezamos a escribir la idea de dos vecinas que se juntaban, acá hay varias escuelas Waldorf, digamos, como toda una serie de cosas que finalmente no quedaron tanto en la película, pero que estaban en esa cosa inicial. Inclusive vino Valeria Bertuccelli, nos juntamos las tres acá en mi casa, bueno, en fin, como para salir y filmar directo. Cosa que nunca hicimos. Después yo me fui a hacer un documental para Nachío, se hizo El Cerrajero, bueno, en fin, ahí quedó eso. Un rato intentamos con Erika después seguir como pasar a escribir un guión, y después directamente quedé yo escribiendo el guión y llegó. En un momento había una vaca, bueno, en fin, fue variando, variando, variando hasta que llegó a la versión con Pau, con toda la... pero para mí tuvo que ver con un recorrido tal vez personal de... Rompecabezas fue una ópera prima que le fue muy bien, que estuvo en Berlín, se vendió en muchos países, yo viajé mucho, tenía a mi hijo más chico, muy chico, que ahora tiene 11, pero que en ese momento tenía meses, después un año y medio. Fue un periodo muy movido, lindo en un montón de sentidos, pero también muy requeridor para mí, y donde no necesariamente me pasaba yo haciendo el tiempo con lo que yo quería. Te diría que recibía, no sé, 100 mails al día, de los cuales que me interesaban era medio, y me tenía que pasar contestando esos 100 mails. Ponele que contestaba 20, pero 20 mails contestar es un montón de tiempo. Y poco a poco empecé a tener una sensación de que en el fondo no había nada de lo que me gustaba, que era lo que estaba haciendo yendo por ahí. Que hay una expectativa cuando hay como un éxito, que es muy ajena y que es una ilusión y una fantasía, y que tiene muy poco que ver con lo que a la persona le pasa, y muy poco que ver con la película, sino como que es, si hay algo que está funcionando, todo eso se recorre y por ahí uno la está pasando muy mal, o por ahí, yo no sé si la pasaba mal, pero sí no era, o por lo menos yo no tenía la edad para llevarla adelante, o lo que sea en ese momento. Bueno, la afinadora surgió de esa sensación de rompe, de perderme en mails, en perderme en prensas, en notas, en no sé qué, y no tener un segundo para respirar, más o menos. No, y unido a eso a lo que es el acto creativo en sí, ¿no? ¿Qué es crear? ¿Qué es inventar? ¿Qué es narrar algo? Vivimos en un sistema absolutamente, que el éxito ese externo se sobrecapitaliza, no porque no sea importante, porque bueno, qué sé yo, cada uno sabe lo que le interesa, lo que quiere, lo que le importa, pero de alguna manera está, para mi gusto, sobrevalorado, y conozco un montón de gente muy exitosa, muy infeliz, entonces realmente no creo que sea sinónimo de lo que se los asocia. Y por otro lado, encontrar un sentido creativo de las cosas no es tan sencillo, no pertenece a un mercado, no se puede regular. Poder crear algo no tiene que ver con que te digan, bueno, tenés 2 segundos y crea. Probablemente ahí no creas nada, ¿no? A menos que esté fluyendo y que eso vaya bien, pero quiero decir, en general no está unido. Y bueno, y a su vez eso unido a una sensación de que cuando uno recibe un premio, una cosa muy importante, ¿qué es el paso siguiente? Como cuando uno cumple esos sueños, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es expandirse? Y para mí la expansión individual no es expansión, como que hay algo de lo colectivo que es la única vía de una real expansión, sino un poco me parece que uno como que hay una impolución de alguna manera, una implosión interna, ¿no? Esto es medio personal, pero bueno. No, pero de ese Como que, proceso que vos decís de la creación, digo, es lo que le atraviesa al personaje de Paola. Todo el tiempo en la película está queriendo crear y está como atravesando ese dilema de decir, continúo con un trabajo que ya está armado, pero que no sé si es lo que yo en este momento necesito. Digo, esa traba interior de la que vos hablás, de que después de un gran éxito no es que las ideas fluyen de una forma muy...
En general yo siento que no fluye nada porque todo el mundo está esperando mucho de vos, todo el mundo quiere eso mismo, y hay algo de querer la receta, ¿no? Y de repetir. Y hay algo que tampoco yo lo entiendo por qué la gente quiere repetir cosas cuando ya eso ya está, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, hacer otra rompecabezas sería ridículo, porque ya hice rompecabezas, para eso ya está esa película. Entonces, nunca entendí que la gente buscara repetir lo mismo que ya se hizo. Para eso se ve la misma, ¿no? No, no. Hay mucha, hay algo de la ecología que puede venir muy bien a la creatividad, y es producir de más, para mí es sin sentido. Hay un sentido ecológico de que cada acto que se haga tenga un porqué, porque la verdad que hoy mucha gente puede crear, entonces tampoco tiene mucho sentido que yo haga tanto, ¿no? Mejor que hagan otros. Esta película tardaste, digo, después de que apareció Rompecabezas, ¿ahí empezaste a escribirla o un poquito después? Eso, digo, para el tiempo de creación que te llevó la afinadora de árboles. O, La bueno, me contaste que afinadora, también empezó con reuniones antes, ¿no? Con Valeria y con Erika, pero ¿o dónde se no, la empezó? afinadora fue, o sea, el cerrajero que era 2012, ese rodaje. Después hice todo el cerrajero, pero que se tardó entre que salió, recién salió en el 2014, entonces estuve viajando todo el 14. Digamos que del 15 hasta el 18, esos 3 años. Pero también en esa etapa empecé a dar mucha clase, a mucha tutoría, mucho más con mi seminario, viajar más a escuelas enseñando, y me empezó como otra parte a crecer bastante más, que tiene que ver con transmitir otras cosas y acompañar a otros, ¿no? Que también tiene que ver con lo que habla la afinadora, ¿no? Como que me interesan los actos colectivos tanto como los individuales, ¿no? Sabes que justo que hablabas del tema de la creación que atraviesa, bueno, que te atravesó a vos y atravesó al personaje de la afinadora. Hablando de los personajes en sí, tanto en las tres películas aparece como una cuestión de que los personajes hacen como una travesía y siempre se van encontrando en su camino con diferentes nuevos personajes. Digo, en el caso de la afinadora es el personaje del carnicero, en el caso del cerrajero es el personaje de esta chica que el novio entró a robar a su casa. Digo, como que es pareciera una especie de camino que van haciendo en el que se van topando con diferentes eh, nuevas personas, y veía en el caso del cerrajero también al final el encuentro con su padre, como que siempre hay alguna novedad en el camino de estos personajes. ¿Vos eso cómo lo construís? ¿O cómo buscás esos personajes? En general, me gusta que las películas uno no pueda adivinar qué es lo que van a pasar, ¿no? Me aburren mucho las películas, y bueno, cuando uno escribe y cuando uno lee muchos guiones y demás, pasa algo y es que ya sabes lo que va a suceder. Y eso se vuelve muy aburrido, o sea, en una época con mi hijo, que ahora está empezando a estudiar cine y todo, que tiene 18, jugábamos y yo le adivinaba qué iba a pasar en las películas. Y en general lo adivinaba, y al minuto 5, o sea, como hay una obviedad narrativa muchas veces que está bien dentro de un género, pero me parece que es más interesante cuando no lo lográs adivinar, ¿no? Cuando empezás la película y decís, va a pasar tal cosa y pasa totalmente para otro lado. A mí me gusta de la vida que yo no sé qué va a pasar mañana. Me gusta que ahora en un rato tal vez tengo un llamado, me mandan no sé qué, y mi vida cambia, varía. Creo en el cambio, creo en las crisis, creo en el cambio. Y me parece que vienen a traernos cosas. Cuando uno varía algo interno, algo nuevo aparece, y en eso nuevo, una zona nueva de uno. Entonces, siempre, en el caso del cerrajero en particular, igual era un poco este mismo camino del padre, ¿no? O sea, si Rompecabezas fue narrar la madre, el cerrajero fue mucho más narrar el padre, y en su propio padre podía empezar a intentar querer ser un padre, ¿no? Era un poco la idea del cerrajero. La afinadora ya es como fuera de eso, es más que la creación, no tanto madre y padre, sino el acto creativo. O los problemas, el Natalia, padre no se aguanta a los hijos.
Natalia, en tus 3 películas queda claramente explayado el gran trabajo que haces en el tema del elenco, en el tema de trabajar a cada personaje en particular, digamos. María Oneto con el rompecabezas, Esteban Lamote con el cerrajero, Paola Barrientos con la afinadora de árboles, son papeles que le quedan pintadísimos. Bueno, quería que me cuentes un poco cómo es el tema, cómo trabajás la dirección de actores y la descripción de cada uno de estos personajes, cómo es el trabajo con cada uno de ellos. Bueno, en realidad cada uno de esos trabajos son diferentes porque cada uno de esos son personas diferentes, ¿no? A mí, la verdad que lo que me parece clave es que el actor sea buen actor. Digamos. Tanto María Neto como Paola, como Esteban, son grandes actores, entonces uno puede trabajar y en realidad lo que uno hace desde la dirección es acompañar un trabajo, como qué sé yo, María es una actriz increíble que va a explorar una cantidad de cosas y yo la acompaño, pero ella lo va a hacer en sí. Y lo mismo para Pau, digamos, Pau es una persona que se pone la película al hombro, que es la primera que está en el set con alegría, que es la energía de Paola es increíble y no sé, había que tirarse al agua con Cremonesi, con Diego, y ella era la primera que se tiraba, y yo decía, qué valentía, porque en Tigre es como, a mí me gusta, me parece que en general son 3 características en general de los personajes que uno tiene que trabajar y acentuar esas. Con María Oneto trabajamos mucho algo que sería como el anticasting, que sería María no tiene hijos, no tiene una familia. Entonces, lo que me parecía súper interesante María para María del Carmen es que era una ama de casa que le iba a tener toda una cosa como lo que yo llamo en sombra, de Jung, digamos, como algo no pulido, porque no es la que todos los días va a levantarse y darle de comer a los hijos. Entonces, eso lo hace de una manera particular. De hecho, María se ríe, pero siempre fuimos como mi mamá que le enseñé cocina, a cocinar, a hacer un pollo, o sea, como muchas de las actividades lo que hicimos, o que armara rompecabezas, que tampoco es su don. Entonces, y con Pau, y bueno, trabajamos mucho lo de la ilustración, con Yael Frankel, que era la ilustradora real, que ilustraba las cosas, estuvimos con Pau y practicamos dibujar. Como que es esa zona que del oficio, en el caso de la ilustradora y en el caso de María del Carmen, que es una ama de casa, que es esa zona de oficio que practica, que tiene que hacer con naturalidad. Porque lo otro es encontrar el momento, la emoción y la expresión, y en eso filmamos de una manera, de alguna forma, las 3 películas, de atrapar el momento, de filmar la escena y reproducirla muchas veces, tratar de que el actor se pueda mover lo más libre posible. Tal vez El cerrajero fue la que menos porque teníamos el tema del humo y entonces hay un tema de fondo y no podíamos movernos mucho. La cámara si se movía se veía que no había, bueno, en fin, tuve unos problemas con el tool, que era todo un asuntón. Pero tener como un juego de libertad para el actor y que lo vuelva orgánico y que lo que hace la cámara y lo que hago yo es acompañar ese proceso que él está logrando, incentivándolo y profundizando desde afuera y adentro a la vez, ¿no? O sea, yo trato de estar entregando tanto como el actor está entregando cuando dirijo, exponiéndome tanto como el actor está exponiéndose, que me parece que es un acto de amor muy grande, pero muy complejo también, ¿no? Claro. Justo que hablaste de la libertad, es algo que también teníamos que preguntar, porque vos decías que filmás con cámara en mano para darle justamente libertad a los actores de moverse. Vos ahí en ese sentido con los técnicos, ¿cómo lo trabajás? Eso de decir, bueno, habías Me visto odio. que algunos técnicos no, entre comillas, te odiaban porque por esta cuestión de esa libertad. No, algunos no, sospecho que todos, Ah, pero no, digamos, lo que pasa es que nos reímos mucho, se arma una cosa de juego y todo, pero sí la verdad que muchas veces no sabemos qué va a pasar, muchas veces las tomas
mucho en la afinadora, por ejemplo. El cerrajero, como te digo, no lo podíamos jugar tanto porque teníamos un tema de fondos y de tool. Y en rompecabezas sí, también mucho. Aparecen, entonces hay que cortar esa parte que está el técnico. El microfonista sería la persona que más sufre, porque como no se sabe bien qué va a hacer la cámara, el microfonista adivina, pero bueno, en el medio aparecen 20 veces la caña, no sé qué, etc. Y tuvimos que borrar un par de cosas y otras, bueno, ya no se puede usar esa parte, pero sí se produce algo de estar vivo y despierto, ¿no? O sea, como no sabemos qué va a pasar, también hay algo que se sale a buscar que tiene que ver con esta cosa viva de, bueno, a ver qué es, a ver de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué encontramos? Y bueno, y ahí pasan cosas muy graciosas, nos reímos mucho, muchas veces. Entonces me odian y me quieren porque nos reímos. Lo mismo en el montaje, en una misma escena está como la acción recortada, entonces hay un montaje de que capaz está en una cosa y después está en otra, pero estamos dentro del mismo encuadre casi, y digo, intuyo que tiene que ver un poco con esto que decís, que quizás en esa libertad, o también el montaje es una búsqueda de que tenga ese ritmo, de que capaz está caminando Paola por el bosque, y después la Sí. tenemos de vuelta un plano de ella caminando en ese mismo escenario, con un mismo movimiento apenas de la cámara, y todo el tipo de montaje así, que avanza de esa forma. Sí, el montaje es una etapa que es más compleja en el sentido que es, para mí, es la parte más dura. A mí el set me divierte mucho y con los actores nos divertimos mucho. Y montaje es una parte que a mi entender es más sufrida, porque hay que encontrar qué estás contando y es el momento donde perdés muchas cosas que crees y bueno, está lo que lograste y lo que no lograste. Em, por suerte, bueno, hay una forma de esta manera de filmar que se llamaría freestyle, que le inventó Cassavetes, que te permite estos cortes. Si vos filmaras cámara fija, no sería tan fácil que cortes y que se aguante y que no se sienta como, ¿qué pasó? Como el freestyle o esta cámara en mano, etcétera, te permite cortar más libremente. También es más brusca y también tiene otras cosas, ¿no? El cerrajero, por ejemplo, tiene una cámara más quieta igual. Si la pienso, y rompecabezas es un poco más calma que la afinadora. La afinadora se mueve más. En ese sentido, el DF, la verdad que se bancó la cámara todo el tiempo y fue muy duro para él, ¿no? Te quería preguntar para cerrar esta segunda parte, un tema que vos también mencionás, que es la relación con el espectador desde tu lugar como directora, ¿no? Vos decís que te interesa contar historias que generen preguntas y no respuestas, y que haya la posibilidad de reflexionar, que el espectador tenga que hacer un trabajo. Me recuerda también a veces algunas películas del cine francés que tienen una búsqueda similar de una relación con un espectador activo, bueno, un montón de cines. Entonces te quería preguntar vos, ¿cómo pensás a ese espectador y esa relación que desde tu obra con quien especta? No, bueno, igual yo siento que mis películas tampoco son tan cerradas, son bastante claras dentro de todo. Creo que hay mucho más cerradas o más difíciles para el espectador. No, el asunto es que yo no creo en las respuestas. A mí cuando una película me da una respuesta, yo ya me dormí, porque ¿qué sería la respuesta? ¿Qué me podés contestar? Yo cada año que pasa de mi vida, cada cosa que me pasa en la vida, me habla de que no hay una respuesta posible, sino misterios, ¿no? O sea, como hay más y más preguntas que uno se puede seguir haciendo, y uno puede ahondar en el misterio, pero no puede responder. O sea, en el fondo hay algo, nos vamos a morir, y bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Nos vamos a ir a dónde? ¿Se acaba todo? ¿No se acaba nada? Es muy gracioso cuando yo oigo respuestas, por ejemplo, ahora con el COVID, me hace mucha gracia cuando la gente empieza a querer responder algo, como si supiera, como si pudiera saber, como que en el fondo yo siento que todo el tiempo nos queremos calmar y queremos encontrar cosas que nos calmen. Las respuestas son como si casi si nos tuviéramos un río, ¿no? O sea, como algo que en realidad nos calma por un rato, pero que va a pasar y que nos deja efecto, ¿no?
Entonces, me parece a mí que el punto central es que realmente no hay respuestas. O sea, y una respuesta es algo acotado. Entonces, hacer películas que cuestionen, que pregunten, que incomoden, que te abran a seguir pensando, por lo pronto se van a acercar a lo que en realidad está sucediendo, ¿no? Si te parece, Natalia, pasamos a esta sección en la que nosotros nombramos algunas obras a nuestros entrevistados y a partir de allí vos nos contás algunas experiencias, anécdotas, lo que más te guste, bajo el concepto de qué notas al pie harías sobre estas obras. A ver. Nos gustaría especificarnos un poco más con donde fue tu trabajo como asistente de dirección o como directora de casting, donde trabajaste con algunos grandes directores, colegas tuyos de nuestro cine. ¿Te parece? Comenzamos. Dale. Contanos algo sobre La mujer sin cabeza. La mujer sin cabeza. Bueno, La mujer sin cabeza fue la primera que yo solo hice el casting, que no trabajé, no estuve en rodaje. Yo ya tenía a Marioneto para Rompecabezas adentro y hice el casting y bueno, Marioneto vino al casting y terminó quedando La mujer que sin cabeza. Entonces ahí era divertido con Lucre y me decía, pero vos estás segura que todo bien, que te voy a poner le obvio, Lucre. Como La mujer que es sin cabeza para mí es una película que le tengo mucho cariño, va, todas las de Lucre, pero como somos casi familia, ¿no? Hemos filmado, hemos estado en 4 películas en diferentes tiempos de nuestra vida, conocemos las parejas, las exparejas, los hijos, no sé, como hemos recorrido muchas instancias, y aunque yo ahora Lucre no la veo en general, me pasa que cuando la veo es como eso, amor de familia, ¿no? Es alguien con quien compartí muchas cosas y a quien quiero mucho. Después te voy a nombrar Nacido y Criado. Nacido y criado. Bueno, yo nacido y criado igual estuve 2 semanas nada más, hice eso la segunda parte, la asistencia acá en Buenos Aires. Em, Creo que es la única vez que filmé un choque de auto, que me tocó como asistente de dirección. Pablo es un director que filma mucho, 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 y la verdad que me acuerdo la sensación de, "Ah, esto no va a terminar nunca más, era el amanecer y vamos a seguir filmando y filmando y filmando". Te diría esa sensación. Y bueno, y también qué quilombo debe ser filmar todos esos choques que filman, porque este, que era uno muy sencillo, fue un montón. Me quiero imaginar. Peter Lanzani contaba que en el clan, cuando tenía que tirarse en una cena en el campo de rugby, la tuvo de filmar como 18 veces, decía que ya a la 10ª no le quedaban codos, pobre, para tirarse en el pasto, ¿no? Con esto que contaba que filma mucho. No, no, muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo que en un momento decía, Pablo, dale, ya la te retenés, ya está, ¿qué hacemos? Y por último, contame algo sobre Sama. Bueno, Sama, es la segunda que solo hice casting. Y solo hice el casting, lo hice ya, bueno, como compartido, yo ya estaba por ir a filmar La Afinadora, así que tampoco ya podía tanto tiempo. Trabajé 4 meses, pero igual era nada para todo el trabajo que había y le hicimos con Vero Souto. Y nada, está más eso, como un desafío, un milagro que se haya hecho esa película. Fue mucho esfuerzo de muchas personas, eh, el de Lucre, pero el de Fabi, y bueno, eh, y la verdad que es como una experiencia de esas que decís, wow, qué bueno tener la oportunidad de poder estar en esto, qué bueno que esto pueda existir, no sé. A mí la mirada de Lucre me parece que es impresionante, impactante, y me siento muy afortunada de poder haber compartido tantos momentos, ¿no? O sea, yo aprendí desde siempre mucho, pero pensá, cuando yo lo conocí a Lucre, no era Lucre, Martel, o sea, no era hace
creo que era en el 98, 99, o sea, hace 20 años atrás. Entonces, es como, bueno, muchas vidas y siempre como una hermana mayor, con mi hijo, mi hijo mayor empezó a caminar en la Niña Santa el día antes de empezar a filmar, con Lucre y yo llamándolo de un lado al lado hasta que empezaban, o sea, así, le decíamos el Niño Santo. Entonces, bueno, hay como mucha... Sí, sí, tengo la pizarra de la Niña Santa de regalo, que se la regalaron a él. Entonces es una vida de cine que es hermosa y a su vez cuando empezamos con Lucre no había mujeres casi directoras, ahora por suerte hay muchísimas más, entonces es un camino de muchas cosas, ¿no? Muy amplio. Sobre todo de poder hacer lo que uno quiere con mucho trabajo, mucha profundidad y mucho hincapié, ¿no? En todo. O sea, Lucre es una directora que me enseñó sobre todo a prestar atención a todo detalle que pasaba caminando. O sea, con Lucre veíamos todos los extras, los 100 extras, 200 extras. Yo hacía la primera pasada, pero ella estaba revisando todo también después. O sea, realmente un trabajo exhaustivo que no se lo conocía a nadie. Es interesante esto que decís de las directoras mujeres. Digo, intuyo que también en esa época resonaba mucho el nombre de María Luisa Bember y algunas directoras que estaban, porque habían tenido películas bastante fuertes, como Miss Married. Bueno, de hecho la Ciénaga la hacíamos con lo de Lita Stanstic. María Luisa ya había muerto, pero íbamos a comer con Lita, con Lucre, con Lita, con Matías Monsterini, qué sé yo, y hablábamos de cosas de María Luisa, o ella contaba de vez en cuando cosas de María Luisa. Pero ya había una cierta distancia con María Luisa, ya habían pasado un par de años, ¿no? Igual María Luisa fue como una directora excepcional para ese momento. Bueno, Lita había dirigido también, era como una de avanzada, ¿no? O sea, sí, tengo la sensación que tuve la suerte de estar como en un momento donde cambiaron muchas cosas, o sea, yo estudié en la FUC en el 94 entré y íbamos al Congreso a la ley de cine, no había ley de cine, se hacían 11 películas, Trapero venía, Pablo venía a la clase a arengarnos para ir al Congreso, íbamos todos los de la FUC que estaba empezando, que era otra cosa, no era como tan para de élite tal vez que se volvió más, en fin. Entonces me tocó vivir un momento de ebullición de un montón de cosas, de como lo que se llamó el nuevo cine argentino, esto estar con Lita, con Lucrecia, con Pablo, no sé, como con casi todos los que... Y después la segunda vertiente, que a mí en la FUC yo fui compañera de Damián Cifrón, de Mariano Ginás, entonces como una cantidad de personajes que hoy tienen otro lugar, pero que en el fondo fue como nos armamos juntos, nos hicimos juntos. Bueno, Ana Katz, Jasmine Stewart, todos ellos eran mi camada, ¿no? Una preguntita antes de pasar a la última sección, porque nada, me encantaría preguntarte nos encantaría preguntarte un montón de cosas, pero también el segmento es medio cortito. Pero en Sama, al ser una película de época, ¿había una característica en particular que vos tenías que buscar a la hora de la elección de rostros, de cuerpos, de personajes, de actores? Mira, Lucre en ese sentido, para mí, si algo yo aprendí de Lucre es que nunca se basa en un cliché y en una preidea. Lo interesante de Lucre es que siempre mira por fuera de las preideas, o de los preconceptos, o de los prejuicios, y encuentra de otra forma, ¿no? Bueno, de hecho, Arturo Goetz, que fue un actor que yo amé y amo al día de hoy, que me escribió con su mujer y todo, pero Lucre lo vio porque vino a traer un material y lo puso en La Niña Santa como Doctor Jano, y fue la primera que le dio ese... Bueno, Olivera le había dado un papel, pero digo, era un actor que yo lo veía, nadie lo quería, y Lucre le encantó, o sea, no sé, como que es alguien que puede ver en los otros algo que nadie suele ver tanto. O César Bordón, me acuerdo, en La Mujer Sin Cabeza, no era ya venía trabajando en la Banda de la Risa, etcétera, tenía una cosa, pero no, siempre le pudo dar como... Y en eso nos entendíamos y nos complementábamos, porque César se lo dije yo, o sea, no es que no, pero bueno. En cuanto a Sama, justamente lo que ella no quería era el típico Manuel Estrada, ¿no? Como ella decía que en general
nosotros creemos que la historia es como y solemne y hablamos todos así. Entonces sí se buscaba romper ese esquema del solemne, se buscaba, y a su vez era una época donde no estaba una lengua ya establecida, era una época de inmigrantes, de, de conquista, de abusos, de todo el horror también, ¿no? Entonces se mezclaba lo indígena, nativo, con lo nativo, con lo extranjero colono, con el criollo más, no sé, como esas mezclas del mestizaje. Entonces, y a su vez como era una película que internacionalmente tenía que tener coproducción, Lucre para mí tomó una decisión muy inteligente y es inventemos una lengua, como encontremos el neutro como forma y bueno, empezó a experimentar y a partir de eso. Entonces al contrario, era como nada que ubique en lo obvio. Justo, perdón, no estabas por... No, y por ahí, no sé, un actor que era Nante, que era paraguayo, era genial. La típica masculinidad a Lucrecia nunca le interesó, ni entonces también siempre he corrido ese lugar, ¿no? No, te quería decir antes de pasar al último segmento que vos hablabas de Arturo Goetz, que yo lo descubrí en La Sangre Brota, lo vi por primera vez ahí y me pareció, me encantó el trabajo que él hizo ahí. Y bueno, vos lo usaste en dos de tus películas, digo, Sí. me parece es un actor de lo más interesante, fue un actor de lo más interesante, justo lo mencionabas. Arturo era una persona increíble, excepcional. En realidad, Fabiana Tiscornia lo conocía porque él tenía una cosa de teatro y fue Fabi la que tal vez dijo algo en La Niña Santa, pero Lucre enseguida lo vio y le dio el papel de este doctor, de Salio creo que era. Y yo cuando lo empecé a oír eso dije, ¿qué? No sé, no entendía nada, no sé, me parecía... Claro, quiero decir, me pasó eso, trabajé con gente que avanzaba, ¿no? De alguna manera. Entonces es muy hermoso eso, porque entonces vos aprendés también a no pensar de la manera obvia, siempre correrte, buscar qué lugar es el que encasilla, qué lugar es el que saca. Y bueno, un poco de eso creo que es parte de la herencia, ¿no? Porque todo el personaje que hace del padre en El Cerrajero, digo, es muy, muy interesante. De hecho, es muy, muy diferente al personaje que hace en la Rompecabezas, que es todo un hombre que la quiere llevar a Berlín, y en el Cerrajero es un padre que está en el medio ahí cerca de una laguna, con el pelo todo así, con esas ropas. Me parece fascinante también el trabajo que hiciste, que lograste ahí con él en El Cerrajero también. Yo lo amo, Arturo. El día de hoy lo pienso. Él era un ser excepcional, realmente. No, no. Bueno, de hecho, siempre íbamos con Pablo Fendrick a comer todo el último tiempo de la enfermedad a la casa y nos encontrábamos ahí. Y ambos, cada vez que nos vemos, hablamos de Arturo, porque realmente Arturo era un ser. Él tenía una frase que para mí, a mí me quedó grabada para las personas, hablando de alguien, decía, de una pareja, decía, eh, él es excepcional. Ella es más normal, pero él es excepcional. Y a mí me pareció muy hermoso, claro, como hay personas, todos somos medio merda, algunos son excepcionales, ¿no? Y yo pienso eso, ¿no? Como él es más normal, ella es más normal, pero él es excepcional. Y hay algo muy hermoso. Él era excepcional realmente, para mí. Bueno, Nico, perdón, ya no me interrumpo más, No, te por dejo pasar al favor. último segmento. Siempre hay algo que agregar y está buenísimo porque sí, todo nos nutre a la entrevista. Pero bueno, si te parece, pasamos al último segmento, que Dale, una serie de preguntas y respuestas que se denomina Vaya a saber qué, porque no sabemos qué vas a contestarnos. Es una especie de juego poético, algo más abstracto, a libre interpretación, si te parece. Arrancamos. dale. ¿Qué banda o cantante musicalizaría la película de tu vida? Apa. Es loco, pero a mí el silencio me encanta. Muy buena respuesta. Natalia, una palabra que no te identifiquen.
Hay muchas que yo quisiera que no me identifiquen. No sé si no me identifican. No, pienso que como esclavitud, pienso que algo de eso. ¿Cuál es tu pesadilla más recurrente? Levantarme temprano, pero sí, no. Estoy analizando sueños, así que en este momento es como al contrario, es el viaje de los sueños. Claro. El otro día soñé que secuestraban a mi hijo en un viaje de no sé qué, así que ponele, podría decir eso. ¿Los analizás vos con alguien? Digo, le vas contando. Estoy haciendo una escuela que se llama Vocación Humana de Filosofía con Bernardo Nante, que es el que hizo el libro rojo de Jung y Ah, mira. bueno, Leandro Pinkler, muy recomendable realmente, y ahí analizamos los sueños. Está yendo con mi amigo Diego Lerman y con María Eugenia Suero, en fin, y la hermana, bueno, es un lugar maravilloso. Pero entonces ahí grabás tu sueño y te enseñan a analizarlo. Mira qué lindo ahí la corriente junguiana que aflora. Mm. Si fueras una canción, ¿en qué estado de ánimo te escucharían tus oyentes? Como si, ¿cumbia? Puede ser cumbia, puede ser cumbia. No, sí, algo así, alegre. Cachengue. Cachengue, Ahí va. pienso que sí. ¿Con qué personaje histórico compartirías un café? Cleopatra. A Nefertiti, ya que estoy. Si pudieras evitar un hecho cualquiera de la historia, ¿cuál elegirías para que no se concrete? Uf, una lista. No, pienso que la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, pienso que es tremenda. No porque no soy judía, pero no sé, me parece de los hechos más tremendos. Pero creo que hay muchísimos, ¿no? ¿Qué le dirías a Dios? Me encantaría creer en vos. Bien, bien. Te pedimos una película y un libro para recomendar, o que te hayan gustado, capaz no lo querés recomendar. Claro. Mira, la verdad que muchas y muchos, entonces voy a solamente usar los últimos. Bueno, me encanta lo último, una de las últimas cosas que leí es de Thoreau, Walden, que la verdad que lo recomiendo muchísimo, y Guía para perderse de Solnik. Película, uff, ahí tengo como mucho, y tengo muchos problemas con decir, tengo muchos problemas con las comparaciones de lo mejor, y es algo que discuto mucho con mi hijo de 18, que me pide cuál es mi película, no sé qué más, y le digo, no, pará. No, eso es un invento del patriarcado, no hay mejor que otra cosa. Eh, Hay variedad y hay cantidad y es genial eso, y yo apuesto por eso, ¿no? Me parece que cuantos más seamos que hagamos, mejor. Vi, las últimas que vi que me gustaron mucho fue una mujer, ay, ¿cómo se llama? Retrato de una mujer en llamas, me gustó mucho, me gustó Una vida oculta, de Mamet, pero favorita una sola, me encanta me encanta, y soy fanática de Dostoyevsky, como si tuviera que decir qué autor me marcó, como qué escritor, Dostoyevsky, pero me encantan un montón de cosas. Coetzee me parece que es increíble. Si tu alma tuviera rostro, ¿a quién te parecería? Mi alma. Esa es re difícil. Esa nunca la hicimos hasta ahora, sos la primera. Estamos bien. Mira, es lo La de esa que capaz metemos. no queda. Esa es muy difícil, porque ¿qué te voy a decir? O me creo una egocéntrica que no sé qué, o me creo no sé qué. No, eso va a producir muchos problemas de estima, o de autoestima, o de sobreestima, Es así que culpa mejor de la Nico, dejamos. esta la pensó Nico. La pasamos, no hay drama. Después de una guerra, Natalia, ¿qué canción silbarías para promover la paz?
Bueno, John Lennon creo que ha hecho muchas cosas muy hermosas, así que cualquiera de Let It Be o cualquiera así, realmente me parece increíble. Creo que John Lennon entendía algo de la guerra y del amor. Realmente es una lástima que lo haya matado porque creo que podría haber hecho más, pero creo que sí. Y para ir finalizando, Natalia, desde acá, ¿cómo ves a los de allá? ¿A los de A los que están allá. allá donde? Y a libre interpretación, por ejemplo, Carlos Caspar nos nombró quizás algo más terrenal, quizás de los que no están ya en este mundo. Mm. Yo siento que todos somos lo mismo y parte, ¿no? Que vamos representándonos de diferentes maneras, pero no me siento distinta a nada. O sea, tengo mis individualidades y mi forma, pero creo que en la unión está la clave, ¿no? Los de allá, ojalá los vea como acá, y ojalá pueda eso, ¿no? Bueno, Natalia, te queremos agradecer mucho por el tiempo que nos diste. Eh, yo creo que tenés un cine que puede inspirar a mucha gente a la hora de verlo y generarle un montón de cosas, y me parece que está buenísimo poder desglosar las películas y toda tu experiencia, así que no queda más que agradecerte por haber participado. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por todo este trabajo, por haberlas visto, por haberlas pensado, analizado, y ojalá que sí, ojalá que, por mí y por todo, ¿no? Ojalá que eso pase, y por el trabajo de todos también, ¿no? O sea, el cine es un arte grupal, entonces siempre no de uno, ¿no? Esperemos que la hayas pasado bien, en serio. Y bueno, nuevamente agradecerte por el tiempo que te tomaste para darnos la entrevista. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos cuando salga, te la compartimos, así que estamos. Dale, dale. Chau, chau. Genial. Gracias. Chao.